Hay historias que parecen sacadas de una novela, ¿no? Relatos que se balancean justo en la línea que divide la realidad de la fantasía. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias. Nos vamos a ir hasta la selva amazónica de Ecuador para intentar descifrar uno de los lugares más enigmáticos del planeta, la Cueva de los Tallos. Y para que vean cómo empieza esto, la pregunta que lo cambia todo es, ¿qué hacía el primer ser humano que caminó sobre la Luna metido en las profundidades de una cueva en medio de la selva ecuatoriana? A ver, vamos a desentrañar esto. La historia de la cueva está llena de personajes increíbles, pero ninguno, de verdad, ninguno tan inesperado como un astronauta. Su simple presencia eleva todo de una simple expedición a algo más, algo mucho más profundo. Pues así como lo oyen, en 1976, apenas 7 años después de haber hecho historia en la Luna, Neil Armstrong se unió como presidente honorario a una expedición gigantesca. Y no hablamos de un tour, ¿eh? Era una operación militar y científica en toda regla, organizada por los gobiernos de Gran Bretaña y Ecuador. Una cosa monumental en uno de los rincones más inaccesibles del mundo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Armstrong, que era un hombre de muy pocas palabras, un ingeniero, un tipo súper pragmático, va y declara que su visita a esa cueva fue tan emocionante como su viaje a la Luna. A ver, detengámonos a pensar en esto un segundo. Un hombre que vio la curvatura de la Tierra, que flotó en el silencio del cosmos, ¿qué pudo haber encontrado en esa oscuridad subterránea para atreverse a compararlo con la inmensidad del espacio? Para entender por qué Armstrong y un centenar de personas más se metieron ahí, tenemos que irnos unos años para atrás. Hay que hablar de la leyenda que lo empezó todo. Porque, seamos honestos, no estaban buscando arañas raras o plantas nuevas. Buscaban algo que, de ser cierto, podría poner de cabeza todo lo que queremos saber sobre nuestra historia. Y el personaje principal de esta leyenda es Juan Moritz, un explorador húngaro-argentino bastante enigmático, por cierto. En 1969, este señor hizo algo que nadie se esperaba. Se fue a una notaría en Guayaquil y levantó un acta, un documento legal, donde juraba haber descubierto un tesoro de valor incalculable dentro de un sistema de cuevas subterráneas. Pero ojo con los detalles de su declaración, porque aquí es donde todo se vuelve una locura. Moritz no hablaba de rocas bonitas o formaciones curiosas, no. Él aseguraba que las cuevas eran, al menos en parte, una estructura artificial. Y lo más impactante, que dentro había encontrado una biblioteca metálica. Miles de planchas de metal, grabadas con la historia completa de una civilización desaparecida. Una civilización, según él, mucho más antigua que cualquiera que conozcamos. Y como se imaginarán, una historia así no se iba a quedar guardada en un archivo notarial. En 1972, el famosísimo y controvertido autor Erich von Däniken la agarró y la puso en su bestseller, El oro de los dioses. Y de repente, todo el mundo estaba hablando de la cueva. Esto, a su vez, le voló la cabeza a un ingeniero escocés llamado Stan Hall, quien se obsesionó con la idea y dedicó años a organizar esa expedición masiva, de 1976, logrando lo impensable, convencer a Neil Armstrong de que se sumara al proyecto. Pero esperen, que la cosa no para ahí. Lo de Moritz no era el único hilo de misterio que salía de esa cueva. Casi al mismo tiempo, en una ciudad cercana, otro personaje estaba juntando una colección de objetos que simple y sencillamente no deberían existir. Este personaje era el padre Carlo Crespi, un sacerdote salesiano que vivía en Cuenca. Por décadas, los indígenas Shuar, que son los guardianes ancestrales de la cueva y sus alrededores, le llevaban objetos que, según decían, encontraban en las profundidades. Y el padre Crespi, en lugar de guardarlos, los amontonó en el patio de su iglesia, creando, sin querer, un museo de lo imposible. Es que su colección era un verdadero dolor de cabeza para la historia oficial. Había placas de metal con grabados que se parecían a la escritura de Mesopotamia, símbolos que parecían jeroglíficos egipcios, ¿se imaginan? Todo eso supuestamente encontrado en plena Amazonía ecuatoriana. Eran artefactos que no cuadraban ni en el lugar ni en la época. Y para ponerle más misterio al asunto, cuando el padre Crespi murió en 1982, la gran mayoría de esa colección, tan extraña y valiosa, simplemente se esfumó, desapareció. Unos dicen que la vendieron, otros que la confiscaron. La verdad es que hoy solo nos quedan unas cuantas fotos y un montón de preguntas. Entonces, aquí llegamos al punto clave. ¿Qué es en realidad la Cueva de los Tallos? Por un lado está la leyenda, que nos habla de túneles hechos por el hombre, de bloques de piedra cortados con una precisión increíble, casi como con láser, y de portales que parecen diseñados por arquitectos. Pero por otro lado, la ciencia, la geología, tiene su propia explicación. Nos dice que es un sistema de cuevas kársticas, formado por la erosión del agua a lo largo de millones de años, lo que puede crear paredes súper lisas y ángulos casi perfectos de forma natural. Y ahí están las dos versiones, chocando.
Una alimenta el mito, la otra trata de explicarlo. Con todo esto sobre la mesa, regresemos al evento principal, al momento cumbre de esta historia, la Gran Expedición de 1976. Una misión que, sin importar lo que haya encontrado o no, fue una hazaña de logística y exploración. Y para que se den una idea de la magnitud, no estamos hablando de un grupito de exploradores. Eran más de 100 personas. ¡100! Había científicos de todo tipo, los mejores espeleólogos del mundo, militares británicos, militares ecuatorianos y, claro, el astronauta. Era prácticamente un pequeño ejército entrando en la selva. Y entrar a la cueva no es como entrar a tu casa, ¿eh? La entrada principal es un hoyo en el suelo, un pozo vertical de casi 70 metros de profundidad al que llaman la chimenea. Bajas a rapel en una oscuridad total. Y una vez abajo te encuentras con galerías enormes, tan grandes como una catedral, con ríos subterráneos y habitadas por los tallos, unas aves nocturnas muy raras que son las que le dan el nombre a la cueva. Ahora, la pregunta del millón. ¿A qué iban realmente? La versión oficial dice que era una misión científica. Hacer un mapa de la cueva, buscar nuevas especies de plantas y animales, etc. Pero claro, los rumores y las teorías de conspiración cuentan una historia muy diferente. Se decía que el verdadero objetivo era encontrar la famosa biblioteca de metal de Moritz, sacar de ahí alguna caja negra con evidencia y, lo más importante, ocultar todo lo que encontraran. Y lo que le echa más leña al fuego de la conspiración es esto. Gran parte de los archivos de la expedición, hablamos de rollos de película, de fotografías clave, se reportaron como perdidos o confiscados. ¿Qué tal? La expedición que supuestamente iba a resolver el misterio terminó creando su propio misterio, su propio archivo perdido. Qué conveniente, ¿no? Décadas después de esa expedición, de las declaraciones de Moritz y de la colección perdida de Crespi, el misterio de la Cueva de los Tallos no solo sigue vivo, sino que se ha vuelto más profundo, más complejo. Y este resumen del destino de los protagonistas es perfecto para una película de misterio. Porque piénsenlo, Juan Moritz, el que empezó todo, se muere en 1991 y se lleva a la tumba la supuesta ubicación exacta de la biblioteca. El padre Crespi, que tenía las posibles pruebas físicas, muere en 1982 y su colección se esfuma. Stan Hall, el organizador de la expedición, le dedicó su vida a esto y nunca encontró la biblioteca. Y Neil Armstrong, el testigo estrella, quedó fascinado para siempre, pero jamás volvió a hablar públicamente del tema. Es como si cada persona que tenía una pieza clave del rompecabezas simplemente desapareciera del tablero. Hoy, la cueva sigue ahí. Es un lugar sagrado, protegido por la comunidad Shuar. Ellos han vivido en esas tierras desde siempre, y para ellos, la cueva no es una curiosidad arqueológica. Es el lugar donde habitan los espíritus de sus ancestros. Ellos son los verdaderos guardianes de todos sus secretos. Así que la pregunta final queda en el aire, haciendo eco en la oscuridad de esas galerías inmensas. ¿Es la Cueva de los Tallos simplemente una maravilla geológica, una formación natural tan espectacular que ha inspirado leyendas increíbles? ¿O es, como algunos todavía se atreven a creer, el último refugio de una civilización olvidada, cuya verdadera historia sigue ahí abajo, esperando, grabada en metal, a que alguien la encuentre? Quizás la verdad, al igual que esa biblioteca, sigue esperando en la oscuridad.